el bien y el mal, la luz y la oscuridad, las derechas y las izquierdas, los creyentes y los ateos, los hombres y las mujeres, el día y la noche. La historia de la humanidad más reciente se ha caracterizado por alimentar una visión dual de la existencia, desde la cual el ser humano parece vivir sumergido dentro de una lucha entre dos bandos o facciones que desde el psiquismo colectivo parecen permanecer siempre divididos y enfrentados. Los iniciados de todos los tiempos siempre han sabido que tras la ilusión de la separación reflejada en cada uno de nuestros conflictos sociales, sistémicos y personales, existe un juego dual que refleja el rompimiento interno que cada uno de nosotros acarrea. Cuando no somos capaces de armonizar nuestro propio universo interno y equilibrar sus dos polos, el negativo y el positivo, vivimos internamente en conflicto y creamos desequilibrio sin saberlo. Cuando se vive más fuera que adentro, la revisión interna es escasa y la capacidad de gestión de la energía sexual más bien nula. Por mucho que nos emperremos, no podemos ser solamente luz. La oscuridad está presente en todas partes, porque forma parte de nosotros mismos. No podemos ser solo femenino o solo masculino. Necesitamos unir ambas fuerzas dentro de nosotros para convertirlas en el motor que nos permitan crear aquello que nuestro corazón anhela, aquello que vinimos a realizar al mundo. Si no es así, el resultado se traduce en el mundo dual y enfrentado que vemos reflejado en nuestra realidad cotidiana. Toda cultura iniciática aboga por la responsabilidad del individuo respecto a la cura de su propio equilibrio interno. Eso representa tomar la dirección de nuestra fuerza sexual, esa que vive en las vísceras, donde nace todo nuestro poder creador, una fuerza que debe de ser dirigida por el corazón y cuya función es devolvernos al estado divino y responsable que nos permita proyectarnos en la materia desde la sabiduría de lo sutil. Pero ¿quién quiere ir a las vísceras? ¿Quién quiere reconocer su lado oscuro? ¿Quién quiere reconocer que la humanidad nos trae la experiencia de esta división que necesitamos reunir en nosotros, reparar, resolver? La base de toda cultura iniciática es la de sublimarse, esto es, encarnar la divinidad a través de cada acto, de cada acción. La única forma de lograrlo es precisamente aquella que se nos ha diabolizado. Me refiero al uso consciente de la energía sexual, una energía que más allá de lo genital representa la activación de nuestras dos polaridades en base a un deseo que nos permita reconocer nuestra capacidad creadora. José Luis París es psicoanalista, investigador de lo oculto y experto en iniciación. Además, es el creador de los 11 pasos de la magia y el fundador de la Escuela Edipo. Entre sus numerosos libros destaca La enseñanza oculta de Cristo, un profundo y exhaustivo estudio de la figura de Cristo desde el punto de vista iniciático. Hoy hablamos con el maestro argentino en Barcelona sobre la sublimación como resultado de saber utilizar la energía sexual para ir más allá de lo que aparentemente nos ha sido dado desde el nacimiento. Una sublimación que representa el camino para reconciliarnos con nuestra divinidad olvidada. Con el caramelo. En esta sí tú estás en cámara, claro. Hola, soy Víctor Brossa, aquí estoy con José Luis Parisé. Un placer tenerte aquí de nuevo en Barcelona. El placer es mío y el agradecido soy yo. Nuevamente, una vez más y cada vez, Víctor. Gracias, sinceramente. Pues vamos a hacer uno de esos programas que tanto gustan. Hoy quizá, y aparentemente, el público diga, bueno, esto no parece tan interesante como Cristo el Mago o como el diagrama de Peirce, que por cierto fuiste el primero que lo mostraste al mundo a través de internet. Gracias. También está bien decirlo, ¿no? Y reconocerlo. Gracias. Y después también toda la parte de la no acción, ¿no? Un programa muy interesante. Claro. Y hoy hablamos de la sublimación. Y bueno, puede parecer que es la sublimación, ¿no? La sublimación, bueno, os garantizo que va a ser tan interesante como los demás programas, porque quizá estamos hablando de una de las grandes claves para crear. Sí.
para crear desde donde queremos crear, los que queremos crear de otra forma, que no como nos indica el colectivo que hemos de crear, ¿no? Así que vamos a hablar de eso, va a hablar José Luis de eso, largo y tendido, y yo voy a ser el medio, y vamos a ver además que en la creación, o sea, en el arte, en la capacidad de generar, la sublimación es o no es, ¿sí? Y bueno, y agradecer a José Luis, que es pues psicoanalista, bueno, el que no lo conozca ya, no sé si hay alguien que no te conoce, psicoanalista, experto en iniciación, creador de los 11 pasos de la magia y de investigaciones de años respecto a la figura de Cristo. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con, bueno, desde una seriedad y desde un aterrizar los conceptos que permiten que uno vaya comprendiendo desde los dos hemisferios muchas cosas que muchas veces quedan sino en terreno de nadie, ¿no? Y que confunden mucho. Así que vamos a empezar. Y la primera pregunta es, y quizá la única, quién sabe, para que te puedas extender libremente, disfrutar, ¿no? Gracias por la confianza. ¿Qué es la sublimación? Claro, claro. Cuando tú primero, gracias otra vez, gracias sinceramente. Cuando tú nombrabas recién Cristo, el Pierce, el Wu Wei, todo eso es sublimación. En este momento tengo el honor de estar llegando de Egipto. Hace un día, hasta hace un día estuvimos ahí. Digo estuvimos porque fuimos en viaje de escuela. Y es tan claro el mensaje. Solo que la hipnosis colectiva no nos permite verlo. No hay posibilidades de acceder a lo sagrado y especialmente a lo más profundo de lo sagrado sin tener que vérselas con eso que en psicoanálisis sabemos que son las fuerzas sexuales del ser humano que nos pueden tirar a lo más oscuro y a lo más profundo del ser humano o a lo más, literalmente, sublime del ser humano. Siempre la última recámara de los templos es una recámara de alto contenido sexual. Y esto, de entrada, es una provocación fuerte, poderosa. Cuando uno descubre que lo más profundo de la sexualidad es lo sagrado y lo más profundo de lo sagrado es la sexualidad, se voltean paradigmas que nos tienen atrapados. Porque en realidad todos creemos que la sexualidad y lo sagrado es medio como que se llevan mal. Nos han hecho creer que el cuerpo es un lugar de pecado, que el cuerpo es un lugar de en todo caso, vicio, y que si alguien quiere usar la sexualidad para algo más que para los dos fines primarios, reproducción o placer, ya no tiene mucha idea de con qué mapas, con qué se logra. Ver que no hay templo, no hay enseñanza que no pase por la sexualidad cuando llegó a lo más sagrado de su enseñanza. Y ver que no hay evangelios, no hay mapas que no pasen por ahí, pero que al humano se le han elidido, se le han quitado todas esas grandes enseñanzas. ¿Quieres que retomemos un poco para que el molesto? No, está bien, está bien. Gracias, Damián. Además aquí está lleno de vamos desde los templos hay vamos desde los templos otra vez. Mirándonos, ¿no? Y tenemos comida, prosperidad, tenemos de todo aquí. Esto es sexualidad. Manifestaciones por todos lados, ya que estamos aquí como reyes. No, es parte de la improvisación, de la forma que... no esconderlo, ¿no? Lo que... Somos como somos, estamos como estamos, está fantástico. Yo sinceramente de esta energía es de la que quisiera que se alimente todo el que por lo menos hoy tiene esta posibilidad. Nombraste a Barcelona, querida, una vez más, recibiéndonos, y está por producirse una cuestión muy peligrosa a nivel esotérico. Se está por producir una división de fuerzas, que es todo lo contrario a lo que estamos hablando en este momento. Y cada vez que se han vendido divisiones como solución, al tiempo estaban tratando de unir lo dividido. Hace 20, ¿cuánto? 30 años, 40, estábamos, menos 30, festejando la caída del muro de Berlín que había dividido, y ahora se está festejando una nueva división. Esto es sexualización. Esto es aprender a pensar con consideraciones que nos permiten de la vida cotidiana entender por qué tanto lo iniciático como el psicoanálisis, aún en vertientes que terminaron enfrentadas entre sí, como Jung y Freud, pero ambos igual de acuerdo en que la vida se mueve con energías sexuales y que quien no maneja esas energías sexuales de la vida no aprendió lo que más tiene que aprender. Uno puede ir a, no sé, los libros más originarios del planeta, el mitológico Urantia o el libro de Enoch del Antiguo Testamento. Siempre el conflicto fue sexual. El conflicto fue que los hombres tomaron a las mujeres que no tenían que tomar, desde ahí en más, Adán y Eva, un conflicto sexual. Siempre nos cuentan lo mismo. La unión del hombre con lo humano quedó dividida a partir de un problema sexual.
Esto habla de cada quien. O sea, mitológicamente en el Génesis, si el humano y Dios se separaron, Dios expulsó al humano del paraíso, fue por un problema sexual. El Mahabharata es un gran problema sexual escondido detrás de simbologías de guerra, y esto es una enseñanza en sí misma. Si a las fuerzas sexuales no aprendemos a usarlas, se transforman en división, guerra, destrucción. Hoy está ocurriendo en el planeta de un modo muy certero. Tal vez empezar por acá le da una dimensión que no nos permita hacer de esto mística, que es el gran enemigo de estas cuestiones. Concepciones filosóficas, de eso sobra. Místicas sobran. Todas las profecías anuncian para este momento un momento de grandes decisiones. Se va a seguir un paradigma como el imperante en la vieja era, con lo cual rebotamos a la vieja era, o cambiar de paradigmas, y ese es el cambio de era. Y todas las profecías para este tiempo, de algún modo, sea por pinturas o por escritos, ponen el acento en que eso depende de si vamos a rebotar en los conceptos por los cuales la vieja era tiene que ser trascendida. Esos conceptos son dos: muerte y sexualidad. Freud descubre que la muerte y la sexualidad, el eros y el tánatos y el eros, son dos caras de un mismo papel. Y si tú no aprendes a usarla de un lado, el yo la usa del otro lado. Que cada vez que se trata de la sexualidad se terminan armando conflictos es la muestra de que la sexualidad, si no la aprendemos a usar, nuestro psiquismo la termina usando para lo contrario de la vida. Uno puede ver qué pasó con los iniciados y la sexualidad. Son diferentes entradas al tema. Los iniciados siempre enseñaron una vida sexual. Sin embargo, a los humanos nos llegó recortado eso de los iniciados en los que más confiamos. Si uno quiere entender qué pasó con Cristo y su sexualidad, en la Biblia quedaron algunas pistas de algo extraño que ocurría entre él y María Magdalena, de algo extraño que ocurría por lo que los discípulos repudiaban esa relación. Ahí tenemos claramente lo divino con lo sexual de un lado, y lo humano tratando de transformar eso en problema, agresividad. La terrible pelea entre los discípulos y Magdalena, entre los discípulos y Cristo en esa relación, muestra con total precisión que o se lo usaba para algo sublime, o se lo usaba o lo usa el yo para división y muerte. Después de la cruz hay evangelios que la humanidad prácticamente ni conoce, que ponen a un Cristo explicando sexualidad. Esto es tan verídico y tan legítimo como el Evangelio de Tomás. De hecho, se trata de Tomás otra vez, pero no Tomás en un evangelio de cartas ni de recopilación de hechos, sino un evangelio de Tomás que la gente prácticamente ni sabe que existe, que es ciertos hechos de Tomás. En la Biblia no hay hechos de Tomás. Están los hechos de Pablo, los hechos de los apóstoles, el apócrifo de los hechos de Tomás. La humanidad ni sabe que existe. Qué casualidad. Ahí Cristo da señales de cómo hay que pensar la sexualidad para lo que él enseñó. Vamos a otro lado, vamos a Buda, previo a Cristo. Cuando Buda se desencarna, él mismo decía que iba a tener que volver para entender lo que hizo para iluminarse, porque para Buda fue más fácil iluminarse que entender con qué se iluminó, y lo que él quería enseñar era que la gente se ilumine. 14 encarnaciones después, recién él logró entender lo que hizo. ¿Cuándo? Después de que, de acuerdo a los mismos escritos de la India, él volvió en la forma de Dhammapada. ¿Quién es Dhammapada? El que enseñó sexualidad. O sea, Buda tuvo que aprender. Buda nos quedó muy etéreo. Cuando uno piensa en Buda, piensa en alguien muy etéreo. Buda no era así. Pero lo que nos llegó tiene un cierto claro reconocimiento de que Buda mismo no había alcanzado cierta posibilidad de entender en extremo su propia iluminación. Lo queramos tomar de un modo mitológico o lo queramos tomar de un modo histórico, Buda después continuó enseñando hasta que él mismo entendió qué hizo. ¿Cuándo? Cuando la anteúltima posibilidad Dhammapada de sus reencarnaciones fue entender qué hizo con su sexualidad. Vamos a otro lado, todo lo contrario. Hoy día podemos tener dos posibilidades. ¿Le damos crédito a los rituales que se están realizando, que se supone que nos quieren armonizar el planeta con la humanidad, o no le damos crédito? Si no le damos crédito es una pérdida de tiempo. Listo, ya está. Los rituales que se están realizando no pasan de folclore. Si le damos crédito, tenemos que decir
¿Cómo puede ser que hoy, que se realizan más rituales que nunca, indígenas, en las tierras sagradas de los indígenas, con más gente que nunca, se están produciendo más terremotos que nunca? Esto para las culturas originarias es clara muestra del desorden sexual de quienes realizan, desde dónde se realiza eso. Esto es fundamental, porque nos está diciendo, el mismo ritual necesita ser usado para la vida, porque si no, se transforma en muerte. Esto es claro, porque para las culturas originarias, los movimientos que están ocurriendo, terremotos, huracanes, sismos continuos, refleja lo que está ocurriendo con nuestras fuerzas más primarias. Las fuerzas más primarias del planeta reflejan las fuerzas más primarias del ser humano. ¿Qué pasa si uno se pone a hacer estos rituales, estas cuestiones, no como lo hizo Cristo después de la cruz, no como Buda? Fíjate los reparos que ellos tuvieron para llegar a armar una sexualidad sagrada. Estamos hablando de Buda en encarnaciones posteriores, de un Cristo después de la cruz, y no hablé del más importante todavía en esto. Ahora lo vamos a nombrar. Ellos, para llegar a usar sus fuerzas sexuales, tuvieron profunda iniciación, pero a su vez no se ahorraron usar las fuerzas sexuales. Hoy, cuando queremos usar fuerzas esotéricas, una cosa tan simple como un ritual, si nosotros lo hacemos con una vida sexual que no armoniza con la iniciación, terminamos produciendo tragedias. Supongamos que le damos crédito a que esos rituales sirvan para algo. Es una toma de posición. Yo puedo decir, bueno, es gente que se reúne, se cree que... Sin embargo, ocurre algo muy claro. Está pasando, desde Shri Shri Ravi Shankar hasta los Queros, está ocurriendo. Cada vez que hacen rituales para la paz, si a las 2 semanas, yo lo tengo en estadísticas, en mi escuela lo muestro, a la semana, a los 10 días hay atentados terribles. Cada vez que hacen rituales para armonizar al hombre con el planeta, a los 10 días, a las 2 semanas, hay terribles movimientos planetarios, todos negativos. Esto nos dice, ¿cuál es el problema? ¿El ritual Quero? ¿El problema cuál es? ¿El ritual de Ravi Shankar? El problema es desde dónde generan ellos ese movimiento. Porque al final eso lo hace un humano. Y un humano cuyas fuerzas sexuales no mantienen lo que la iniciación te exige que mantengan, y ahora vamos a ver qué es, va a obtener caos en lo que de otro modo hubiera obtenido efectivamente esa armonización o esa paz. Simplemente hacer una puntualización para los que nos están escuchando, no aquí, que ya conocen, pero a través de cámara. Internet lo ve todo el mundo, ¿no? Mucha gente, vamos, ojalá todo el mundo viera esto. 2 conceptos nada más pequeñitos. Uno, cuando hablamos de sexualidad, ya lo has dicho, lo dices siempre, ¿no? Pero ahí empieza el tema. No hablamos de genitalidad, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de sublimación, hablamos de sexualidad sagrada, más o menos, ¿no? Y sexualidad es creación y sexualidad son vísceras también, ¿no? O sea, es todo lo que hay aquí, ¿no? Y es quizá, si la gente empieza ya a abrirse un poquito a lo emocional, porque hay muchas terapias que están contemplando, a las vísceras no baja nadie, más que los malos, ¿no? Quiero decir, es un lugar prohibidísimo, ¿no? Tal cual. Que crea un conflicto enorme. Tal cual. Nada, quería puntualizar eso por si querías decir algo al respecto y volver de nuevo. Totalmente, mira, recién decía, no hablé del más claro al respecto, del iniciado más claro al respecto. Ese hoy tiene tan mala prensa, que hay que ponerlo en contexto cuando uno lo va a hablar. El único iniciado que nos dejó clara y abiertamente el mapa sexual de la divinidad es Mahoma. Y hoy Mahoma es usado para todo lo contrario, lo que no quiere decir que lo que Mahoma enseñó sea para lo que hoy se lo usa. Siempre recordamos, Cristo no era cristiano, Buda no era budista, Mahoma no era maometano. En el Islam, el cuerpo tiene que ser indiferenciable de la palabra Dios. No vamos a entrar en terminologías en árabe, pero en el Islam al cuerpo no se lo puede mencionar sin mencionar a Dios. Esas vísceras que tú bien mencionas tienen que ser llevadas al terreno de lo divino o nos llevan al terreno de Shaitán, que es el terreno del oscuro. Tú ubicas la palabra clave. ¿Con qué hago de mi vida algo sagrado? Hay un proceso, hay un camino y se llama sublimar. Aprender a sublimar es aprender una elección personal. Yo puedo hacer las cosas desde el yo, desde la magia o desde la divinidad. Esa elección es personal. Es mejor hacerlas desde la magia que desde el yo, pero es mejor hacerlas desde la divinidad, que te exige magia y no te va a permitir que el yo marque el límite. ¿Qué es hacer las cosas desde el yo? Bueno, los paradigmas imperantes, como lo estamos todo el tiempo ubicando, nos enseñan a eso. Te dicen de antemano que es posible. Te tienes que mover dentro de eso. Si tú te sales de eso, ya no eres aceptado en los paradigmas imperantes. Viene la ciencia y nos dice,
es posible curar tal enfermedad. Entonces creemos que ahora tenemos cura porque la ciencia, al tiempo, esa misma cura se transformó en el nacer de enfermedades correlativas a esa que creíamos que curábamos, en forma inversa. Es imposible generar realidades de los sueños, nos dice la ciencia. A los 20 años a los 30, a los 40 empiezan a descubrir que en los sueños, en el momento en que uno ingresa en los sueños, usa partes de la mente que traen respuestas que de otro modo no. Mientras tanto tú te perdiste trabajar con eso porque el otro dijo lo imposible o lo posible. El tercer referente del yo es lo necesario. De antemano te dicen qué necesitas. Quiero comprarme una casa, necesito dinero. No necesariamente. Hay gente que tiene dinero y no por eso se compra la casa, porque cuando se la quiere comprar tiene un accidente, porque cuando se la quiere comprar ese dinero lo tiene que gastar en abogados, cuando se la quiere comprar, como Freud dice, los que fracasan al triunfar, cuando parecía que venía el triunfo empiezan problemas. Y hay gente que, sin tener el dinero, logró el dinero por no creer que lo que necesitaba era el dinero. Nos dicen, ¿qué necesito? ¿Qué es posible? ¿Qué es imposible? Estamos en diagrama de Peirce, que tú nombrabas antes. Y nos dicen qué cosas creemos que a veces van a surgir y a veces no. Eso es moverse en el yo. Se llama lo contingente, lo necesario, lo posible y lo imposible. He tenido el honor de en tu mismo espacio dedicarle un programa entero a esta cuestión que nos dice cuándo nos estamos moviendo desde el yo, cuando nos dan prefabricados esos 4 categorías. ¿Qué es moverse desde la magia? Ya es algo muy superior. Yo tengo que vaciarme de toda concepción en la cual yo me crea que esto es posible, imposible, necesario o contingente porque me lo han dicho y genero yo una realidad donde lo posible decido yo que sea. Lo mismo con las otras 3 categorías. ¿Qué es lo divino? Ahí empiezan las preguntas en las que los humanos directamente no tenemos respuesta. El proceso de lo sublime abarca el mismo proceso de nuestra vida si queremos transformar nuestra vida en algo divino. Vamos a verlo concretamente porque hay que entenderlo. Primero con el hemisferio izquierdo para perforarlo y entrar al hemisferio derecho. Si queremos entrar por el hemisferio derecho nos queda totalmente desdibujado el tema. Si tú me permites hacemos un pie de página, una analogía muy pobre, muy en sí misma pobre, simple, pero al mismo tiempo tremendamente rica. Por favor. ¿Qué es la vida? Uno puede decir, la vida es el pasaje de un mundo sutil a un mundo denso o de un mundo denso a un mundo sutil. Fácilmente uno puede entender. Venimos de un plano totalmente sutil de ideas, venimos de un plano de energías lumínicas. Todas las iniciaciones están de acuerdo en que lo que somos cuando nacemos en el cuerpo es la densificación de cuestiones mucho más sutiles. Hasta la medicina, la genética, primero se trata de un cromosoma, de un óvulo, de un esperma, de cuestiones muy sutiles que terminan dando por resultado algo denso, un cuerpo. Eso puede ser todo el camino, o ahí empezó el camino. El camino puede iniciarse cuando uno entra a este mundo, a este plano, para ahora ir, ¿en qué sentido? Si fuimos de lo sutil a lo denso, ahora tenemos que aprender a ir de lo denso a lo sutil. Eso es la sublimación. Aprender a sublimar es aprender a generar en la realidad que yo quiero lo denso que yo quiera generar. Eso se aprende, pero eso es equivalente a haber nacido, nada más. Al nacer yo puedo, al final de la encarnación, haber conectado mi conciencia, mis ideas, mis fuerzas con energías superiores, esas que los griegos llamaban energías heroicas, más que hombre, pero menos que Dios, pero más que hombre. El camino de retorno invertido de lo denso a lo sutil, ese camino no nos es dado. El camino de lo sutil a lo denso es el nacimiento en sí mismo. Y la vida puede quedarse reptando en lo denso, moviéndose en lo denso, el trabajo en lo denso, el cuerpo en lo denso. Lo máximo es lo mínimo, una buena familia, un buen sueldo, más o menos un estado de salud satisfactorio y ya pasó la vida. O ese puede ser el escenario para de ahí mirar hacia lo divino, lo sagrado, lo superior, a ese cuerpo físico que ahora genera una realidad que quiere. Cristo hasta la cruz primero generó la realidad que quería en lo denso. Logró que los romanos no lo maten, logró que la cruz no sea el límite, que nadie le diga lo que era posible, lo que era imposible. Lo mismo pasa si vemos las coordenadas en Mahoma, en Buda. Primero generaron una realidad en lo denso, pero no se quedaron ahí.
Lo más sublime de Cristo, lo más sublime de Buda, después de su iluminación con su cuerpo mismo, lo más sublime de Mahoma, con el viaje nocturno, empezó una vez que para todos los demás hubiera terminado ahí la realidad. Uno puede decidir en su vida. El viaje hacia lo que quiere concretar, si lo quiere hacer desde el yo, la vida ya está preprogramada. Eso es lo que los griegos llamaban destino. Destino significa lo anterior, no lo siguiente. Es pasmoso. Todos creemos que el destino es un futuro. Te voy a leer el destino, te voy a decir el futuro. Destino significa etimológicamente la huella de los ancestros. Todos nacemos con un destino premarcado. ¿Cuál? ¿Qué será posible? ¿Qué no? ¿Qué? Según la época en la que naciste, la familia, la cultura, ya hay cuestiones que van a ser imposibles. Ese destino venimos a perforarlo. ¿Qué significa esto? Venimos a conectarnos con la posibilidad de generar realidad propia. Hasta la vieja era, esa era toda la gran posibilidad del heroísmo humano. Nada más y nada menos que generar realidad propia. Hasta el 22 de diciembre del 2012 yo traté de que la gente entienda que la realidad no es una cosa que está ahí afuera a la que tenemos que adaptarnos, sino que la realidad es a generar por cada quien. Desde el 22 de diciembre del 2012, donde astronómicamente inicia la nueva era, yo intento por todas las vías que ya los humanos nos demos cuenta de que generar realidad propia es nada más, mira lo que te voy a decir, nada más que magia. Falta divinidad. Generar realidad propia sin divinidad no pone en marcha lo sublime en el ser humano. Vamos a ordenar. Hay un proceso que se llama creación. Ese proceso se puede hacer desde el yo. Yo puedo crear desde el yo. Hay un proceso que se llama magia. La creación concitando desde lo sutil lo que yo quiera. Eso lleva 11 pasos. Mi palabra hacia donde yo quiero, mi pensamiento hacia donde yo quiero, mis sentimientos hacia donde yo quiero. Nadie me va a decir qué se siente o qué no se siente. Yo no puedo decidir a quién amar, yo no puedo decidir a quién no amar. A mí me gusta este trabajo, pero pienso en ganar dinero, se me divide en sentimientos de pensamiento. Esa división es la del yo. Pensamiento, palabra, emoción, aprender a leer afuera el resultado de lo que yo hago primero en señales, paso 4 de esos 11 pasos. La realidad empieza a colapsar y me da señales que me dicen si voy a generar la realidad que yo quiero o no. Paso 4. Paso 5, el Peirce, el diagrama que una vez que yo pase del paso 5 va a ser todo tan potente que ya solté la flecha. Ya no puedo modificar la realidad que generé. Ahora se va a plasmar cada vez más y va a dar en el blanco o no. Lo mejor es en el paso 5, el examen previo, que es el momento del nu en el Zen cuando uno tira la flecha, el momento previo donde es la última oportunidad de vislumbrar cualquier desvío, cualquier cuestión. Paso 6, ya pongo en marcha la soltada de la flecha, la soltura, ya no puedo frenar más lo que ocurre y cada momento es más poderoso que el anterior, la flecha empieza a tomar fuerza. Ese es el momento de la explosión de la energía en el ser humano. Paso 7, empiezan a ocurrir cosas que yo ya no puedo manejar desde mi conciencia cuando empecé. Se empiezan a generar contactos, sueños, potenciales, magia. Paso 7, casualidades que me generan haber cambiado lo que yo creía que era posible. Ahora se generan vías posibles para lo que yo quiero que no había previamente ni yo tenido formateado. Paso 8, ahora defiendo en la tierra lo que me traje del mundo de la magia. Por eso tengo que aprender a negociar, aprender tácticas, estrategias, para que lo que yo logro con la energía de todos esos contactos, casualidades, sueños, se producen encuentros con las respuestas que quería. ¿De qué me sirven si cuando termina el sueño al día siguiente no lo puedo llevar en la vida cotidiana a lo que yo quiero? Paso 9, y de eso estamos hablando. El paso 9 es el paso donde 9 de cada 10 rebotan al paso 1. El paso 9 es el uso de la sexualidad. Para parir lo que yo quiero en el paso 10, para dar luz de lo que yo quiero en el paso 10, necesitaré usar mis fuerzas sexuales. Ahí en general es donde la gente rebota, fracasa. Cuando estaba por generar, ese es los que fracasan al triunfar, como decía Freud. Cuando está por generarlo, como Moisés, logra todo, pero cuando está por entrar a la tierra prometida, muere. Ese es el mito del que solamente... Moisés era el mago en la Biblia. El mago puede llegar hasta ese punto donde generó la realidad, pero para habitarla, para entrar, necesita generar, parir en él alguien nuevo.
Eso es fuerza sexual pura. En el interín, el maestro que nos fue enseñando por qué pasamos de un paso al otro, por qué rebotamos, ese es el paso 11. Bien, entre los 11 pasos que tuvimos, magia. Al principio y al final yo ya no soy el mismo. La cópula entre ambos ya empieza a hablar de sexualidad. Ese es el paso 11. La unión de aquel que yo cuando empecé y ahora, cuando yo lo logré generar, logré decidir qué recibo, de qué me vacío, porque yo, si no, estoy aceptando desde el yo, que es posible, que es imposible, etc. Recepción y generación de la realidad que quiero. Ya estamos hablando de fuerzas. Lado femenino, lado masculino. Lado mujer, lado hombre. Estamos hablando de la generación de receptividades y emisiones. Esa es otra forma de hablar de ahí estoy en posibilidad de la tierra nueva a la que llego, a habitarla, como lo hicieron los hebreos, otra vez desde lo humano, volvieron a empezar el mismo problema, volvió a rebotar al paso 1, o habitarla desde lo divino. La habitación de lo divino en la tierra, en el resultado nuevo, la empresa que antes no lograba y ahora logré, la cuestión que yo quería generar como realidad, y antes, es para lo cual lo llevé a cabo. De lo contrario, me desencarno sin haber tomado conciencia de mi sublimidad, de mi unión con lo divino. ¿Qué hicimos? Primero fuimos muy profundo, para ahora generar simétricamente el mismo descenso como ascenso. Este lugar necesita, de entrada, ordenar de qué me separo y de qué me uno. Receptividad, fuerza femenina. Generación, fuerza masculina. Lo primero que nosotros necesitamos, que no se nos mantenga unido y lo tenemos que aprender a separar, es lo que después vamos a tener que unir otra vez. Que, tú lo has dicho hace unos minutos, la sexualidad de la genitalidad. Los humanos, cuando hablamos de sexualidad, pensamos en genitalidad. Y la genitalidad es solo una de las expresiones de la sexualidad. Por supuesto, cualquier foto de un aura lo muestra, de un etéreo lo muestra. La parte más fuerte de nuestra energía es la sexual. El huevo del aura, la forma ovoide la muestra con claridad. Aquí es donde tenemos nuestra máxima energía sexual. Que vamos a tener que aprender con lo genital a mover las fuerzas sexuales es totalmente cierto. Pero si tú le pides a alguien que te diga qué hace con su sexualidad, las respuestas son siempre las mismas. Reproducción, placer. Reproducción, placer. Como la máxima energía del ser humano se gasta solo en reproducir, ¿cuántas veces en la vida? 1, 2, 3, 4, 10. O si no, en nada más que placer, ahí entra en juego la concepción freudiana y la concepción iniciática. Porque ambas dicen, es que esa energía, cuando tú no la usas, la usa el yo para la muerte. Aprender a usar la sublimación es aprender a llevar lo denso a lo sutil. Y solo se lo puede hacer teniendo el derecho de haber generado en lo denso lo que quiero generar. ¿Hasta ahí más o menos está claro? Sí, me parece muy bonito también la lectura que haces al fin y al cabo es que el camino del mago, del alquimista, del artista, claro, es sublimar. Exacto. Es decir, todo lo que genera es para sublimar. Si no sublima, se queda a las puertas de lo que realmente... Si no sublima pasa lo que pasa en la humanidad. Culturas de magia que finalmente rebotaron contra otra vez una realidad tan humana que se masacraron, que se destruyen. Generaron magia, qué duda cabe, pero la magia era para de esa magia generar divinidad. Y son dos caminos. Un camino es de descenso, esa es la diferencia en la India entre el guía y el avatar. El avatar desciende, el mago, el guía asciende. El que asciende en el camino, ¿qué está haciendo? Logró lo denso y ahora tiene la humildad de lo denso, con lo cual él llevó desde los mundos sutiles a lo denso una realidad que no existía, ahora gestarse él, generarse él. Esto se aprende. Qué locura, ¿no? La clave está en sumergirse, en ir debajo y en el fondo nadie quiere ver eso. Todo el mundo quiere ver solamente la parte, ¿no? La parte que identifica como el bien o lo bueno, y lo otro es lo malo, lo otro está ahí, ¿no? Que además no es más lo femenino, quizá, lo oculto, lo bueno. Es decir, la parte la parte siniestra, ¿no? Izquierda. Sí. Mira, si me permites, yo aquí trato de siempre traerte algún tipo de muestras, digamos, de lo que habla esto. Quien habla de esto son las culturas originarias. El mapa del mago tiene lado hombre y lado mujer de un modo muy claramente situado en lo receptivo y en lo emisivo. Pero si nos vamos a
los mapas del origen de la humanidad, por ejemplo, el mapa, a ver si puedo ponerlo grande, igual yo ahora te lo facilito para que lo puedas poner bien en Sí, lo pantalla. pondremos aquí en pantalla. Exactamente. Mapas del orden de los mapas de las culturas originarias, Ujú. como este mapa de Pachacuti Yanqui, de Ujú. las culturas incas, son claramente generar la realidad que yo quiero. Esto, este entramado, esta red que está ahí abajo, en la base, Ujú. representa un depósito, una colca. Ujú. Este colca, ¿qué es? Es donde yo puedo depositar los granos que yo quiero, la cosecha que yo quiero. ¿Dónde empieza esto denso? Aquí arriba, en esto sutil. Este mundo sutil, un huevo, un vacío, con el que yo las fuerzas luminosas las tengo que dirigir hacia donde yo quiero. En el medio se me desarrolla la realidad, los animales, el clima, las plantas, todo eso son estos dibujitos extraños Ujú. que me van a permitir condensar, densificar energías estelares. Pero todo va a ocurrir una vez que la fuerza sexual, aquí están, el hombre y la mujer, la pareja, logren que todo eso desemboque en lo que yo quiero. Ahora bien, este mapa es nada más que la mitad del mapa. El mapa se lee tanto de abajo hacia arriba, como de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba. Pero de entrada, ¿qué tengo? Lado del hombre, lado de la mujer, lado del sol, lado de la luna. Culturas que entre sí no se conocieron mantienen esa misma lógica. Tal vez mucho menos gráfico, pero igual de claro, es el árbol de la vida en la cábala. Chokma es la parte lado hombre. Binah es la parte lado mujer. ¿Para qué nos encarnamos? Para en nosotros lograr unir Ujú. las dos fuerzas. Y acá, este sería el colca que vimos antes. Malkut. Pero fíjate qué interesante. Malkut para los hebreos es la tierra. ¿Qué es la tierra? La densificación de lo que yo quiero a partir de fuerzas sutiles. Ujú. Para eso tendré que aprender a unir en mí el lado hombre, el lado chokma, el lado padre, el lado mujer, el lado binah, el lado madre. Pero Malkut, que significa tierra, densidad, es también la etimología de Malakut, que significa ángeles. Cuando yo llegué ahí, ahora me tengo que conectar con los ángeles. Ujú. Y el paso 9, Yesod, es la sexualidad. Este cuadro es exactamente el mismo cuadro que este. Bueno, esto es Lacan, perdón, me fui a otro cuadro. Este cuadro es el mismo que decíamos recién. Cuando uno ve la lógica, entiende perfectamente que culturas que entre sí jamás se conocieron nos dieron un mismo mensaje: traer fuerzas sutiles a lo denso, para entonces a lo denso llevarlo a lo sutil. Eso es la sublimación. Para eso hay pasos. El seminario 20 de Lacan tiene lo mismo, lado hombre, lado mujer. Claro, esto es mucho más complicado, porque acá están metidas 7 lógicas. Yo esto lo enseño en grupos de estudios específicos de estas. Pero lo que quiero que se entienda es que otra vez se trata de integrar, las flechas lo muestran, las energías masculinas con las energías femeninas en cada quien. Ahora esto nada tiene que ver con prácticas genitales. Esto no es una cuestión de heterosexualidad, homosexualidad, nada. El heterosexual tiene que aprender a unir las fuerzas en sí, masculinas y femeninas. El homosexual tiene que aprender a unir en sí las fuerzas femeninas y masculinas. Inclusive, quien prefiere una vida ascética, tiene que aprender a unir en sí vida femenina y vida masculina. Así lo enseñan los verdaderos ascetas. Esto viene del Mahabharata. Y en el Mahabharata los yogis eran los que mejor usaban la sexualidad. A nosotros nos han vendido un yoga de ascetismo donde no hay sexo. Vyasa era el que había que tener el privilegio de que insemine a las mujeres para que esas mujeres tengan dioses. Y Vyasa era el anacoreta por excelencia. Cuando uno hoy quiere aprender esto y quiere aprender tantra, lo que le están enseñando es a no poner en juego el cuerpo físico. Eso es una deformación. Y estos mapas lo muestran. Ahora bien, estamos en el punto clave. Yo no puedo elevar mi vida, hacer de mi vida algo sublime, sin la sublimación. Pero sublimación no es algo que se logra si primero no voy a lo más profundo. Sub es el origen de sublimar. Y sublimar exige primero ir a la base, a la raíz. Y en la raíz que hay fuerzas sexuales. Nuestra vida viene de fuerzas sexuales. El uso de esa fuerza para generar realidad me permitirá parir como parir a un hijo. Bueno, pero yo puedo hacer que un hijo al parir se mantenga dentro de una vida básica, mediocre, chata, la vida del yo, porque es la vida densa. O a él le tocará encontrar el otro camino, el camino con el cual conectar lo denso que hace en su vida con lo sagrado. Para eso hay pasos. Sublimar es algo que hacían las culturas originarias bajo un término
determinado. Limis. Y Limis era la voz que gritaban para subir una montaña. Cuando llegaban al límite avisaban con un grito que se iba pasando en la tribu, Limis, Limis, Limis. Les decían, ahora llegamos al límite, pero estamos en la base y ahora hay que subir. Exactamente eso es de lo que hablamos. De ahí viene esa voz. Sublimar obliga a ir primero a lo más profundo, para de ahí tomar impulso y llegar a lo más alto. La humanidad trata de moverse rebotando en el plano cotidiano en el que todos creemos que esas agotan nuestras fuerzas. ¿Qué es ir a lo más profundo? Concretamente, que lo que decidimos recibir del tiempo en el que nos encarnamos para generar lo que queremos pueda ser consciente y no que de antemano nos prefabriquen qué es lo que se puede en cada tiempo. Ahí estamos usando las fuerzas femeninas, la receptividad, para generar la fuerza emisora masculina, generar la realidad que quiero. Los pasos con los que eso se hace tienen un orden lógico, y ese orden lógico Freud lo llevó a ubicar hasta un punto, pero las culturas iniciales lo tienen ubicado en su totalidad del mapa, y de esto es de lo que si quieres podemos hablar. Ahora estamos en tema. Pues no voy a decir que no creo que nadie quiera, ¿no?, que no hablemos de eso ahora mismo. Me sigue pareciendo muy importante que se repita una y otra vez, porque es lo que menos se oye, y si se oye como de paso. Que la clave, que si somos divinidad y hemos bajado para subir. Por tanto, hasta la divinidad nos una está vez demostrando, visto, ¿no?, es muy obvio, pero claro, lo que cuesta verlo. Y la encarnación no se produce por lo que hayas hecho en este paso o no. Te reencarnas, lo cual es un fracaso, si de este paso del denso no hiciste el viaje hacia lo sutil. Tendrás que hacerlo otra vez, pero en la encarnación siguiente volver a generar la realidad que quieres. Pensémoslo así: logro ahora finalmente generar mi pareja, logro generar mi trabajo. Eso es sinónimo a di nacimiento a algo. Ahora empieza el trabajo de ascenso. A eso, ¿con qué lo transformo? En algo que no sea hábito, rutina, la densidad y nada más que la densidad, aguantando a que un día llegue la desencarnación. Si yo generé en lo denso lo que quiero, pero a eso lo mantengo en lo denso, tengo que reencarnarme. Eso es lo que enseña claramente el señor Yama en el libro de los muertos, mal llamado así, el Bardo Todol de Tíbet. No se trata de qué has logrado, se trata de ti, de tu viaje en lo que has logrado. Ese viaje que me permite lograr lo que antes no, ahora me tiene que poner en contacto con a lo denso, darle el viaje hacia lo sutil. Al final es el último escalón de todo. Que un día dejes de reencarnarte es lo mismo que decir que un día ya no necesites hacer el viaje de lo denso a lo sutil. Eso hace salir el sol. Estábamos empezando la nota y estaba empezando a llover. Estamos Una vez más. ¿Ven que funciona? Yo que anduve en todas las notas del mundo diciendo, van a ver que cuando empieza la actividad, la lluvia, va a estar presente pero no va a interferir. Además, y al rato van a ver que el sol hoy ocurrió dentro de la nota. Claro, es que es muy pero importante, hoy ¿no?, muy concretamente aquí, con mucha más fuerza, porque hoy estamos usando el tema más fuerte de todos. No hay algo por debajo de la sexualidad en el ser humano. Esto que siempre te he contado en las notas, hoy está ocurriendo en tu nota, durante. Hoy, cuando estamos tocando esta fuerza. Dejó de haber ruidos de la ciudad que con toda esta ebullición que había podían interferir. Dejaron de molestar con música artificial que había en los costados. Todo se ordenó hacia nuestra realidad. Ahora, hacer de esto la conciencia de que, pero entonces esto es mucho más que una nota, es algo sublime. Nos conecta en lo que estamos haciendo con ordenadores sublimes, con ordenadores sutiles sobre lo que hacemos. Esa conexión, hasta un punto se puede llegar a entender perfectamente, así, hablándolo en unos minutos, y es la que te propongo si quieres. Adelante. Gracias por la confianza. Comprendamos entonces, una encarnación es nada más que la mitad del trabajo que tenemos que hacer. Ese estado nos es dado. Llegar a un estado donde tenemos una vida, una realidad, un cuerpo densos que se mueven con referentes densos. De eso, obtener la conciencia, la realidad que queremos es el viaje, del yo al mago. Pero de esa realidad, obtener y ver el ordenador en las cosas densas, el sol que aparece, la lluvia que aparece, la música que desaparece cuando hubiera sido obstáculo, la ciudad que hacía ruidos, toda esa densidad, verla ordenada desde fuerzas
que me siguen exigiendo mirar hacia lo sutil. Quiero decirlo bien claro. Cuando alguien logra lo denso, ya no le interesa más lo sutil. Esto es lo que Lacan dice en el Seminario 7 con total claridad, ubicada por los griegos. Siempre el yo traiciona aquello que se logró sin que el yo lo haya logrado. Yo logré cosas que, yo pensé que no las iba a lograr, mi yo creía que no. Finalmente logro eso. El paso siguiente se lo traiciona. Se traicionan los caminos que nos llevaron a lograr lo que queríamos lograr y que no podíamos y no hubiéramos podido si no era por ese camino. Tal vez la política en esto es muy claro. En general, el que llega al poder traiciona a los que lo llevaron al poder. Así es la tragedia griega. Lacan esto en el Seminario 7 lo ubica con claridad. El héroe siempre será traicionado. Esto es drama, tragedia griega. Ahí empieza lo que ya los griegos no daban para todos, que eran las representaciones herméticas, esotéricas, de cómo sigue esa película. ¿Qué hace el héroe cuando logró su vida en lo denso, en lo que quería en cualquier cosa? El que creía que tenía una enfermedad incurable y ahora en lo denso se la curó, ya le da la espalda. Yo mismo en la escuela, y no solo yo, sé que otras personas también, pero yo mismo en la escuela, afortunadamente somos más de 2.000 personas de América, de Europa, de Centroamérica, de todos lados. Y cuando alguien logra algo, es muy difícil que después se interese en continuar mirando hacia el mundo sutil. Ahí empieza ese juego. Ese juego donde el resultado me tiene que llevar a mirar al mismo lugar desde donde lo logré. La etimología de resultado es muy, muy potente. Resultado significa rebotado. Cuando yo logré el resultado, tiene que haber un rebote, o si no, el rebote me lo hace mi yo y me lleva otra vez a desentenderme del camino que cuando empecé lo necesité para lograr eso que yo quería lograr y no podía. Eso pasa mucho, por ejemplo, gracias a que hice esto, logré aquello y dejo de hacer aquello. Hice yoga 2 años y logré aquello que yo quería, está lo que yo quería, dejo de hacer yoga. Listo, exactamente. ¿No? Es muy común todo eso, ¿no? Y eso es la traición de la que Lacan habla en el Seminario 7, en el seminario que por eso es de la ética. Freud parte de un concepto revolucionario, porque Freud había prometido hablar de la sublimación, y uno puede decir, nunca la cumplió la promesa, pareciera, porque nunca hizo un artículo sobre la sublimación. Y Freud era un tipo que, digamos, estaba muy seriamente interesado. Qué raro, nunca lo hizo. Bueno, los que no lo hicieron fueron los editores. Porque del mismo modo que la humanidad dejó afuera la parte donde Cristo enseña sublimación, la parte donde Buda ni tiene conectado a Buda con Dhammapada, que es donde se enseña eso, y el Buda mismo avisó que iba a volver en esa encarnación. Lo mismo Mahoma. Hoy no hay personaje más reprimido por la humanidad que Mahoma. Del mismo modo sucede con los escritos donde Freud trabajó la sublimación. Freud trabajó la sublimación en un escrito que es el último. Cuando Freud se moría, antes él quería terminar ese escrito. ¿Y de qué habla? De magia. Moisés, el mago de la Biblia. Moisés y la religión monoteísta. Así nos lo vendieron los editorialistas. El verdadero título del artículo no es Moisés y la religión monoteísta, sino el hombre Moisés. Perdón, las editoriales lo nombraron Moisés y el monoteísmo. El verdadero nombre es el hombre Moisés y la religión monoteísta. A Freud le interesó ver cómo ese hombre llegó a ese estado donde toda la humanidad podía cambiar gracias a lo que él hizo. Y la religión monoteísta, ¿ves que está pensándolo como una sola? Él está hablando de la religión original. Esa religión original es de la que hablamos cuando hablamos de la iniciación. No olvidemos que Freud se movía como un iniciado, les daba un anillo de iniciación con un verdadero signo de iniciación. A él mismo decía que se le revelaban cosas que él no las revelaba. O sea, cuando uno lee a Freud de verdad y no se queda con la idea, uno ve que habla como habla un iniciado. Bueno, en ese artículo Freud quiere ver cómo el hombre Moisés llegó a semejante grado de generación de una realidad que parecía imposible, nada más y nada menos que liberar a un pueblo de su esclavitud. Lo que todos queremos, liberarnos de una esclavitud. Pero también vio cómo, cuando llegó a liberarse de la esclavitud, al pueblo hebreo ya no le interesó lo divino. Rompe las tablas de la ley primero, se enoja porque siguen adorando al becerro de oro. Queríamos lo divino para que nos dé libertad. Ahora que queremos la libertad, le damos la espalda a lo divino. Estamos en el tema. Lograr esa parte gigante, 40 años en el desierto, abrir las aguas del mar con todo lo que eso simboliza. En otro momento, si quieres, lo hablamos. O sea, el esoterismo en el Antiguo Testamento es el tema con el cual ir a buscar ahí a lo profundo, ¿no? Pero cuando hablamos de sub, hablamos por debajo. Pero cuando hablamos de sublime, hablamos por arriba. ¿Qué es la sublimación? Un mapa.
donde primero hay que ir a lo básico, a lo denso, para entonces de ahí acordarnos de rebotar hacia lo sutil. Por eso resultado significa rebotado. Y si yo no lo uso, el yo me lo usa para rebotarme al mismo estado desde donde yo no había logrado generar esa realidad. Moisés lo muestra. Él logra generar esa realidad, el pueblo hebreo ahí le empieza a dar otra vez la espalda a Yahvé, el romper las tablas, todo eso lo muestra con claridad, y Moisés, cuando tenía que habitar esa realidad, él hace su viaje de ascenso, pero no lo pudo hacer mientras estaba encarnado, le faltó la sublimación. Esa sublimación es la que en Cristo es hasta la cruz, lo mismo, generar la realidad que quiere, y después de la cruz viene el momento sublime. ¿Y qué pasó con la humanidad? A lo que Cristo hizo después de la cruz lo dejó tan afuera como los editores le dejaron afuera a Freud el trabajo del hombre. Ok, Freud en ese artículo, para decirlo claramente, llegó a vislumbrar algunos de los pasos que están en esos mapas que recién vimos. Y esos pasos de entrada nos exigen prerequisitos indispensables para la sublimación. Esto puede ser tomado como una especie de fases, una cierta receta para que no me conforme con hacer una obra genialmente hecha, bien hecha, mediocremente hecha, pero una obra hecha, sino que de eso haga algo sublime. ¿Cuándo algo se transforma en sublime? Ahí está ese juego. El hombre en relación a esa religión originaria. El hombre, Moisés y la religión monoteísta. Lo primero necesario es un profundo interés en que eso no se vuelva a degradar al yo. Eso en términos claros de sublimación está en la alquimia. ¿Qué es en la alquimia sublimar? Pasar de un estado más sutil a uno denso, de un estado más sutil a uno denso, y aprender los pasajes. ¿Qué pasa si yo logro pasar de un estado sutil a uno denso? Logré pasajes. Pasajes donde de pronto di un salto y estaba en lo sutil y pude ir a lo denso, pero el mismo salto lo puedo dar en los dos caminos. Yo voy del plomo al oro. ¿Qué fui? ¿De lo sutil a lo denso o de lo denso a lo sutil? El plomo es más denso que el oro. El pasaje sublimatorio se completa no con los pasos por los cuales logro que el plomo se transforme en lo que yo quiero y hacer del plomo construcciones, hacer del metal construcciones, sino el pasaje por el cual lo llevo a un estado más sutil. Eso se logra con un salto. ¿Qué quiere decir un salto? Esto es muy concreto, aunque de entrada sea muy difícil siquiera imaginarlo. Entendamos, ¿qué es sublimar? Pasar de un estado más denso a uno más sutil y de uno más sutil a uno denso. Ambos son procesos de sublimación. El salto es el que en el Antiguo Testamento casualmente tienen que dar los hebreos antes de que el mago lo lleve al estado de liberación. El salto es la Pascua, significa Pascua, salto. La Pesaj en realidad significa salto. Ese salto es lo que los alquimistas van a tomar, un salto de lo sutil a lo denso, pero en lo denso, que es el terreno demoníaco por excelencia, me atrapará el yo, si yo no doy el salto otra vez a ponerme del lado de lo divino, como pasó con, claramente, el pueblo hebreo en la Biblia. Quedaron atrapados otra vez por las fuerzas demoníacas porque no les interesó el salto una vez que estaban en lo denso hacia lo sutil. Lo mismo vemos final de la vida oficial de Cristo, Nuevo Testamento. Los discípulos estaban más densos que nunca. Habían tenido el contacto con Él que les enseñó a sutilizar la vida. Cristo les dice, bueno, esta noche va a ocurrir lo más denso de todo. Esta noche, traición, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, uno de ustedes me traicionará. Más denso no podía ser. Ahí empezaba el camino de sublimación. Por eso el Cristo sublime es el Cristo después de esa noche. Hasta esa noche es un Cristo que se las ve con generar de lo sutil a lo denso. ¿Qué pasó con los discípulos? Se durmieron todos. Huerto de Getsemaní. Todos dormidos, pero les pedí que una hora oren nada más y se pusieron a charlar entre ustedes y se terminaron durmiendo. Eso nos muestra que cuando se logra ese estado denso, el maestro había hecho algo que ningún maestro había hecho: compartir el pan, compartir el vino. ¿Y con qué lo hace? Con un ritual de sublimación. De esto denso, háganlo en conmemoración mía, lo sutil. A esto denso no lo dejen no es comer el vino, ir a la iglesia, tomar el vino, comer el pan y listo. De eso háganlo en conmemoración mía, pide.
no hubo conmemoración. Habían alcanzado algo que ningún discípulo había alcanzado con un maestro. Compartir el pan era algo muy serio. Esto venía de otras culturas. Eso era solo con discípulos muy avanzados. No olvidemos que esa noche cuando les lava los pies. O sea, los discípulos habían alcanzado una realidad que muy pocos alcanzaban. Se durmieron. La misma escena del hebreo en el Antiguo Testamento. Vamos viendo una misma cuestión. En otro momento, si quieres, lo hablamos de Buda. Cuando Buda estaba en pleno ya proceso, donde no había duda de que él era Buda, Devadatta, el primo, le tira elefantes borrachos para que lo mate, le tira rocas desde los peñacos, lo denso. Pero la diferencia es que a Buda eso no le hizo algo dañino. Igual que con Cristo, a los demás se movían en ese nivel. Que, vamos a ser claros, primer paso, mantener el interés en lo sutil, en el salto, cuando estoy en lo denso. Eso se llama desinvestir la carga. Desinvestir la carga de lo genital, de lo denso, de que ahora se satisfaga lo denso. Primer paso con el cual separo lo que en lo denso tuve que aprender a unir. ¿Qué tuve que aprender a unir? Dar luz, parir procesos, para que la cuestión que yo quería que se genere. Mantener el interés en lo sutil cuando estoy en lo denso es el primer paso de la sublimación. Esto se llama, en Freud, prerequisito primario. ¿Cuál es el prerequisito primario? No permitir que la sexualidad se degrade en genitalidad. Pensémoslo así. ¿Qué es lo más individual, denso, egoísta del ser humano? Es el lugar llamado sexualidad, donde se trata de mi placer, de mi cuerpo, y donde necesito al otro para yo obtener un placer. Si en ese momento, en la sexualidad genital, donde está la energía más grande, yo mantengo mi mente en lo sutil, empecé el proceso de sublimación. Así empieza en la alquimia, así empieza en psicoanálisis, porque así empieza en el Corán y en el canto de los cantares del Antiguo Testamento. ¿Qué te pide? Te pide algo conmovedor. El cantar de los cantares, Salomón, el rey Salomón, y el Corán tienen por igual el proceso de la sublimación, pero si no conoces las claves previas, ni entiendes de qué se trata. Lo voy a decir lo más simple posible. Si quieres, después te puedo mandar los gráficos de las letras que vamos a ubicar ahora. Hay algo muy, muy especial que los dos dicen por igual, y es el método del que estamos hablando. Dicen, Jaf, que es una letra hebrea, que también está en árabe. Quien en ese momento de el acto sexual genital diga Jaf, obtendrá un hueco por donde yo, Alá, Yahvé, quien sea, le entraré en su alcoba. ¿Qué es eso? ¿De qué habla? ¿De qué estamos hablando? La letra Jaf es la unión de dos letras, no la quiero hacer tan específica, pero es básicamente un lugar en el cual esa letra es una aguja con una cabeza. De ahí viene el dicho de Cristo, pasar por el ojo de una... va a ser más difícil que un rico entre en el mundo de Dios que un camello pase por el ojo de una aguja. El camello, el que llevaba lo denso, el rico, el que se ocupa de lo denso, está dando la misma lógica. ¿Cuál es? Te pide que sigues mirando por el ojo de la aguja hacia lo divino. Los dos dicen lo mismo. El cantar de los cantares, el Hir, Hashirim, Rabá, no importa, en el texto que se refiere específicamente de la Midrash al cantar de los cantares, y el Corán te dicen, en el momento de la cópula, seguir mirando hacia Dios. Está representado por esa letra y espiar por el ojo de la aguja hacia Dios. Si en ese momento yo no derivo solamente hacia lo denso, mi energía, y mantengo lo que yo en ese momento entiendo que es divinidad, o sea, ahí pide, sigue pensando en Allah, seguí pensando en lo que querés lograr, ahora con esa misma densidad, cuando termina la relación, el resultado que querés alcanzar en esa relación, en tu vida, ese rebote mantiene lo denso hacia lo sutil. Primer paso en Freud. O sea, yo estoy diciendo cosas muy abiertas. Es religar en una religión esto, ¿no? Claro, es unión. Ya, exactamente. Primero lo religo, lo sutil con lo denso, pero ahora religo lo denso con lo sutil. Para eso, primero, cambiemos la cópula sexual genital por cualquier cosa. Estás en tu empresa, ahora lograste lo que querías. Ahora sigue manteniendo el Jaf, la letra
Por eso no es decir Haf, no pasa nada. Si uno dice Haf, lo que está dando es un mapa. Y las dos letras, las del Cantar de los Cantares y las del Corán, remiten a lo mismo que pide Cristo. Cuando estás en lo denso, el camello lleno, para que cuando estás en lo denso, el ruido, cuando estás en lo denso, seguir con la mente en lo sutil. Es difícil que la gente quiera ir de lo sutil a lo denso, pero ¿sabes qué pasa? El yo no se los puede resolver. Cuando te empieza la enfermedad que no puedes resolver desde lo denso, cuando estás fracasando, pides, Dios, ayúdame. Bueno, ok, Dios te ayuda. Eso es el nivel de los Vedas en la India. Ahora viene el nivel de las Upanishads. Ahora Dios precisa tu ayuda. Ahora Dios precisa que a ti te interese lo sutil que Él te ayudó a llevar a donde tú querías, lo divino, tú lo lleves a lo denso. Ok, estamos diciendo algo muy concreto. En el momento donde estamos en lo que la sexualidad representa, la genitalidad, el momento más egoísta, más para el cuerpo, más denso, mantener la mente en lo divino. Lo mismo cambiémoslo por la empresa, el momento de la pelea, cuando Freud decía, dad la baraca a quien os insulta. Lo tradujeron como bendecida a tus enemigos, qué sé yo, poner la otra mejilla. Pero dad la baraca, ¿ves? En el momento denso, ahí elevar la cuestión, mantener la mente, eso en el Islam es la clave de la santidad, de la divinidad de cada uno. Se llama pasar de dunya a alam. ¿Qué es dunya? Ver la vida como todas cosas densas, desarticuladas. Ay, llueve, no llueve. ¿Qué tengo que ver yo con el sol, con el helicóptero que hace ruido? Alam, ver el alma en las cosas. Ver lo sagrado, ¿no? Ver lo sagrado. Ver una lógica, pero cuando estoy en lo denso. Todo el mundo quiere lo divino cuando no sabe lo denso cómo lograrlo. Eso hasta ahí es nada más que la mitad del camino. La sublimación empieza en ese rebote. Segundo paso. Primer paso. Entonces, sacar el interés de lo denso, de lo genital y mandarlo a algo que es el mismo camino por el cual llegué ahí. Lo divino. Esto es lo mismo que decir, mantener el camino de interés a través de la punta de la aguja y el ojo de la aguja. Lo denso, el ojo de la aguja es un agujero. Seguir mirando hacia lo divino cuando logro lo sutil. Seguir mirando hacia lo divino cuando logro lo denso. Seguir mirando hacia lo divino cuando no logro lo denso. Para el caso da lo mismo. Por eso es en el medio de la pelea, seguir recordando en eso lo que aprendí de las leyes que rigen desde lo divino sobre la pelea y no perderme en lo denso. Por eso es dar la baraca a quien os maldice en el momento donde lo denso no es lo que tú quisieras que ocurra. Vamos bien, ¿se entiende? Claro, porque confunde lo denso, ¿no? Bueno, tanto porque no lo logras como porque bien lo has dicho. Me funde con lo denso y yo me densifico. Claro. Ahí estamos en el punto donde Cristo, donde el Corán, donde el Cantar de los Cantares, donde esos mapas que mostré antes logran ponerlo denso como centro. Si no lo logro o si lo logro es anecdótico. Si no lo logro tengo que seguir mirando hacia las leyes que aprendí con las cuales se regula lo denso para lograrlo. Y si lo logro tengo que seguir aprendiendo a mirar hacia lo sutil que regulan sobre lo denso para no quedar atrapado en lo denso. Primer prerequisito. Segundo prerequisito. Una vez que me exijo, esto se llama en la India el camino del Swami. Swami, esa palabra. Swami significa el que se exige a sí mismo. Y se hace gurú. Cuando está en la sombra va a la luz. Cuando está en la luz va a la... Gurú significa eso. Gurú, luz, sombra. ¿Y qué es? ¿De qué estamos hablando? Cuando estoy en un lado, en lo sutil, seguir mirando hacia lo denso. Para lograr en lo denso lo que yo quiero. Pero cuando estoy en lo denso, seguir mirando hacia lo sutil. Luz, sombra, gurú. Ser el gurú que me transformo en Swami. El gurú que me presiono. Va a la partícula SWA en sánscrito. Presionarse a sí mismo. Lamentablemente esto después se lo retraduce como guerra santa en el orden de yihad. Yihad significa el que se presiona a sí mismo. Es la misma palabra. No es el que sale a agarrar una espada en nombre de un supuesto Mahoma que jamás les pidió eso. Ok. Ubicado esto decimos, estamos en la segunda estación de 4 estaciones. Primera, me subí al tren para llegar a algún lugar. Cuando llego a ese lugar, seguir recorriendo con las mismas leyes con las que llegué hacia ahí. Ahora, para hacer funcionar mi empresa, ya la tengo. Ok, para hacer funcionar mi empresa, para mantener en mi pareja lo que yo quiero mantener, para mantenerme yo, seguir manteniendo el mismo camino por el cual llegué hacia ahí. No darle la espalda, no traicionar. Todo lo contrario de lo que muestra que ocurre en todos esos Moisés, el pueblo. Bueno, ahora viene el paso en el cual es más fácil confundirse. ¿Por qué?
porque eso lo tengo que hacer. Uno diría, ya estoy en lo sublime. La palabra que voy a decir ahora es un oxímoron de lo sublime. Parece imposible de unir. Por un profundo interés, y acá podríamos parar la nota y manden a ver qué dice cada uno. A ver qué dice cada uno. Jamás se te va a ocurrir desde el yo, ¿ves? Son cosas que desde el yo... Por un profundo interés narcisista. Esto es muy fuerte. Me tiene que interesar a mí por un interés narcisístico. Fíjate lo que ocurre. Cuando el artista está interesado en hacer de su obra no solo algo con lo que vender en el mercado y que le compren, sino algo sublime, ¿qué hace para hacer esa obra? Se retira y se aísla. Es un interés en sí mismo. Es el proceso creativo. ¿Cómo lo llamaban los del templo de Heliópolis? La sublime aislación. Claro, lo llena plenamente a él. Ya no, sí. Me tengo que interesar en mí. O sea, ya no es por mi empresa, no es por mi pareja, no es por mi cuerpo, para curarme de algo, es por mí. Eso, aunque nos parezca extraño, es un interés narcisista sublimado. Ese interés, si yo no mantengo en que es por mí, cuando veo que la empresa anda bien, cada vez me importa menos aplicar aquello por lo cual la empresa anda bien. Cuando la empresa anda mal, ¿para qué lo voy a aplicar si anda mal? Entonces, es muy poderoso. Esto Freud lo llega a ubicar. Segundo prerequisito, que está en esos mismos lugares que ubicábamos recién. Sacaron los helicópteros hoy también. Claro, el vuelo. Dijimos que esto... que lo sublime es ese vuelo. Y hoy, como nunca, está sobrevolando. Dijimos, hay que ir a lo profundo. Y está denso el ambiente también. Tal cual. Aquí tal en cual. Barcelona. Sí. Está muy en este momento en creer que lo denso va a variar algo y entonces sí. Bueno. Me encantaría hablarlo en un nivel serio, pero como dice el Corán, hay temas en los que hasta los ángeles van con puntas de pie. Sí, porque se va a oír todo lo contrario a lo que quieres decir. Claro, es el tema de las emociones, las vísceras enfocadas en un colectivo, en una tribu, en una identificación externa. Como si alguna variante política alguna vez le arregló los problemas a la gente. Yo te puedo decir, leamos El Cantar de los Cantares, que antes nombrábamos, y el diario de hoy, seguimos teniendo los mismos problemas los humanos. Los mismos problemas. Y en el medio pasaron las izquierdas, las derechas, las uniones, las desuniones, los pactos, la ruptura, y la humanidad sigue mirando el péndulo y se lo arrasa. Bueno, estamos en el segundo prerequisito. El primero, retirar la carga de lo denso. ¿Y dónde la meto la carga? En mí. Por interés propio. Cristo ahí se retira de lo denso, se va a la India, ya no se sabe en lo denso. No se mostraba, no iba a la puerta del templo, me teníais todos los días a vuestra disposición y no me escuchasteis. Estaba en la puerta del templo, en lo denso, iba, se las veía, agarraba el látigo. Ahora es un profundo interés de uno en particular. En Peirce pasé de los cuadrantes universales, los dos de arriba, a los particulares. Ok, eso se hace de uno en uno, por un interés personal. Uno dirá, ¿pero eso no es egoísmo? Bueno, precisamente, egoísmo es, ahora que logré esto, no me importa más nada que mantener esto. Claro. Esto que logré, porque es lo que le interesa a mi ego. Bueno, mantiene el interés en su evolución, y por supuesto que eso hay que lograrlo. No es una cosa que, digamos, no es fácil mantenerse en el interés de avanzar en sí mismo cuando yo ya logré lo que quería lograr. Tampoco es fácil si no lo logro. Por eso es que es un lugar en el que rebotar para continuar. ¿Hacia dónde? Hacia ahora. Reubicar lo que tuve que separar, lo denso y lo sutil. Que lo sexual sea la vía por la que yo, esta energía que no dejé que se densifique y que se agote en lo denso, ahora la lleve a mi terreno de lo que yo quiero lograr. Esto significa, acá entramos en las partes más difíciles. Lo que Freud enseña en ese punto, hasta ahí llega en su límite. Pero los escritos originarios, los mapas originarios, ahí avanzan. Tengo que lograr una satisfacción sexual, no del cuerpo. Sexual y no del cuerpo, con lo que yo quiero lograr. Esto es la parte que menos puede ubicarse de manera charlada nada más. Nada tiene que ver con prácticas genitales, nada tiene que ver con prácticas colectivas, individuales de lo que hagamos con la genitalidad. Pero la fuerza que me sigue moviendo es sexual. Aún con la sublimación, la fuerza es sexual. ¿Esto qué significa? En principio, lo que yo me imagino que voy a lograr a nivel de mi creación, generando en mí un estado en el que mi interés me dé placer.
Todo lo contrario de lo que creemos cuando estamos hablando de un camino de sublimación. Por eso es sexual. Esto hay formas muy concretas de llevarlo a cabo. Pensemos así. ¿Qué pasa si yo estoy pintando el cuadro de una mujer desnuda? Y yo soy un pintor y lo pinto. Ok, desinvestí mi carga, no me permití hacer el amor con la mujer desnuda, saqué de lo denso, me mantuve en un interés de hacer el cuadro, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si en un momento con ese cuadro yo me excito? Con esa mujer me excito y continúo la obra. Cambia completamente. Esto los talleres, es tu tema. Esto, los talleres de arte. Yo tengo prohibido que la descarga final sea en lo denso, pero no es lo mismo si yo me excito al hacerlo que si no me excito. Al excitarme el cuadro adquiere una explosión, un color que tampoco me va a permitir desembocar en lo denso. Entonces dejo el cuadro y voy a hacer el amor con la modelo desnuda. Este juego nos enseña muy bien, por lo menos nos da las referencias de en qué consiste los pasos siguientes. Los pasos siguientes son la involucración de un placer que me promete una satisfacción superior sexual, pero no limitada a lo genital. En este orden, en la empresa, empiezan esos juegos donde, bueno, cuando yo tenga eso voy a tener todas las mujeres que quiera. Pero el problema es que después las tienen. Lo vuelven a lo genital y ahí es donde empiezan, entonces, para más placer, más droga, más mujeres, más dinero, más droga. Cada vez se revuelca más en lo denso. Ahí el camino es, entonces, llevarlo a la relación a la que yo la quiero llevar. Ese juego termina en un punto muy claro. Efectivamente, el lado hombre y el lado mujer se unen en una relación donde lo sexual y lo genital se encuentren y ambos no quieran solamente limitar sus vidas a ese placer genital y sexual. Ahí es donde se unen lado hombre y lado mujer en sus lugares más elevados, proyectos en común con aquella persona con la cual se juega la sexualidad y la genitalidad, pero ambos en común en el momento de lo genital van a estar, siguen mirando hacia el placer de lo genital, llevarlo hacia lo sexual. Esta parte es la parte que menos se puede reducir a explicaciones, pero creo que se está dando claramente una idea de que en lo que consiste es en ahora unir otra vez lo genital y lo sexual, pero no permitir que se descargue en lo genital. Esto se puede hacer. Lo interesante es que me permite un plus. Perdón, ¿me ibas a decir algo? No, simplemente hay un plus de esto que no quiero que se pierda. El que quiere escuchar y quiere entender, entiende. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere, ¿no? Pero claro, esto es entrar en una sexualidad oculta. Una sexualidad en la cual entonces entramos en lo que técnicamente se llama harén. Uno dice, chau, esto tenía segundas intenciones. Un montón de mujeres, hombres. No, sí. Harén significa oculto. Harem, oculto. ¿Qué significa esto? Entiende que es genial lo que viene ahora. Cuando yo estoy ubicando la unión de fuerza masculina y fuerza femenina, lo que estoy ubicando es la unión de la famosa semilla con la famosa tierra. Cuando la tierra queda en la semilla, la tierra y la semilla se alteran mutuamente. Cuando la semilla queda en la tierra y la tierra se alteran mutuamente. Pero yo no puedo limitarme a una semilla y a una tierra. Y tampoco puedo andar plantando cualquier tierra en cualquier semilla, ni cualquier semilla en cualquier tierra. Esto me permite intercambios energéticos sexuales con personas sin necesidad de andar haciendo un harén, como se lo supone desde el yo. ¿Por qué? Porque entonces unimos energías para un mismo proyecto, poniendo en juego todo eso que sería el equivalente a lo que el pintor hace con la modelo. Una excitación, pensemos, dos personas se ponen a hacer un proyecto, a diagramar, y entre los dos no hay lo que se dice química sexual. Ok, es como el pintor que pinta. Ahora entre los dos hay cierta química sexual, pero no se permiten bajar a lo genital. Eso es lo mismo que ocurriría si se produce un embarazo. Yo pongo una semilla que entra en esa tierra, que me nutre, pero no precisamos pasar por lo genital. Ese juego de sublimación es el que hace que entre tú y lo que haces, o entre tú y otra persona, lo que se genera está más allá de lo que cada uno podía generar. Ahí tenemos energías sublimes. Por lo pronto hemos dado un mapa donde necesitamos ciertas fases para mantener nuestro interés en lo divino desde lo cotidiano, denso. Ahí termina el Corán, y este creo que es un buen punto de anudación. El Corán dice:
el Corán, entendamos. Cuando uno dice el Corán, piensa en árabes rezando, piensa en Cristo, tienes que pensar en Cristo. ¿Cristo cómo llamaba a Dios? Allah. Lo llamaba así, nos guste o no. Cristo no era musulmán, es que el Corán nos enseña cuestiones que eran anteriores a Mahoma. La Biblia lo dice, Cristo oraba con la frente en tierra. Yo hoy te digo a ti, están orando con la frente en tierra, no piensas en Cristo, piensas en el Islam. Ok, Cristo oraba con la frente en tierra. Y el fanatismo del Islam que nos han vendido también, ¿no? Que es una prefabricación como la de 3 católica. Ciudades de 1.800 millones de discípulos, pero nos muestran siempre las mismas 3, donde pasan cosas horribles, no hay duda. Pero eso, cuando alguien mata a otro, no dicen, un cristiano mató a... Sí. Cuando es un musulmán... Sí, ¿no? sí. Y te metieron en el saco, claro. Bueno, ok, es para otro costado del tema. Pero lo que yo quiero que se entienda es, el Corán termina ahí, dice, os hemos dado el camino, ahora vosotros dirigiros con ese camino hacia la luz. De eso estamos hablando. Ahora tenemos el camino para llegar a lo que queremos, la magia, pero en ese camino seguir dirigiéndonos hacia la luz. Eso coincide con el Bardo Todol que nos enseña. Cuando tú te desencarnes, vas a tener que ubicar qué es todo lo que hiciste, lo que no hiciste ante ti mismo, para ver si lo que habías diagramado para la encarnación lo lograste o no. Si no lo lograste, sigues concursando. Vuelves. Pero no dejas de encarnarte por haber logrado lo que querías, sino porque en ese momento, mira qué maravilla, no te quedas mirando lo que querías, sino que sigues buscando la luz en el bardo, entre encarnaciones. Ese es el que no se desencarna más, es el que no se encarna más, ni se necesita desencarnarse otra vez. Ese es el que entra en el terreno de Rama, el Señor de la Luz. ¿Por qué? Porque puede mirar lo que logra en lo denso, no abandonarlo, no dejarlo, pero al mismo tiempo no dejar la luz que le permitió lograr eso. Eso es un mismo mensaje. Lo que venimos a lograr en nuestra vida cotidiana, lograr en lo denso cuestiones, encontrando Alam, el orden de lo que ordena todo eso. Y cuando lo logramos o no lo logramos, seguir mirando hacia lo sutil, es lo mismo que nos va a permitir no encarnarnos más. Lo que tenemos que lograr en la encarnación es lo mismo que nos posibilita no precisar más encarnarnos. Lograr en lo denso lo que queremos desde lo sutil para entonces incrementar nuestra unión a lo sutil manteniendo eso denso. Entendemos que es un terreno que para el yo no tiene poder. Porque el yo no lo sabe lograr en lo denso, o cuando lo logra no quiere que sigas así lo sutil, y si no lo logra quiere que abandones lo sutil porque no lo lograste. Unir esto es unir energía con materia. Y de la materia, la ciencia siguió ubicando los estudios con los cuales aprender de la energía, de eso estamos hablando. No solo que la energía logre generar materia, sino que la materia nos enseñe las leyes de la energía. Estamos yendo por hemisferios derecho, izquierdo, oriente, occidente. Todo esto es un mismo camino. Ir a lo sub para limar ahí los límites de esa limación que nos tenía atrapados en cuestiones que no lográbamos en lo denso, pero cuando lo logramos, seguir dirigiéndonos hacia el interés narcisista, pero que cada vez nos conecta más con un fuego que funde al narcisismo. ¿Por qué? Porque cuando yo más llego a las leyes universales, divinas, sutiles, esas leyes son más generales para toda creación. Entonces, el concepto de ego ahí no puede hacerme límite. Ahí tenemos el concepto de divinidad. Los dioses por eso son ególatras por todos lados. Veámoslo, dejémonos de pelearnos contra la idea de que ¿por qué los dioses son tan egoístas, narcisistas? Porque el narcisismo es un camino necesario para conectarse con la divinidad. Pero no es lo mismo que el camino del hombre que quedó atrapado en hombre por ese mismo narcisismo. Mientras, así para terminar un poquito ya, para ir cerrando, pero hay dos preguntas que tengo ahí. Mientras sigamos entendiendo la vida como el bien y el mal, como verdades de bien y de mal, como máximas, y no vayamos adentro a entender que se trata de comprender en dónde yo me equilibro, de acuerdo a las fuerzas que se mueven, vamos a seguir atrapados en el mismo lugar. Yo te nombraba antes a Dhammapada, el Padmasambhava, el que volvió Buda para aprender sexualidad. Él se presentaba como una especie de cartón de presentación, de tarjeta de presentación, del siguiente modo. Yo me alimento de dialécticas. Mi dieta son las dialécticas. En una época donde el tema era qué dieta, que más o menos como iba. Si eres vegetariano, si eres vegano. Él decía, yo me alimento de dialécticas. Aprender a alimentarse del bien y del mal es el gurú de la sombra y de
la luz, pero entender que de lo que estamos hablando cuando hablamos de alimentarse del bien y del mal, es alimentarse de lo sutil y de lo denso y de lo sutil, va más allá del concepto de el bien y el mal, porque va más allá de quedarse en lo denso o en lo sutil. Eso es lo que tuvo que aprender el mismísimo Buda. Y si hoy hablamos de lo que estamos hablando es gracias a quienes se alimentaron de toda dialéctica. ¿Cuál es la dialéctica fundamental del ser humano? Sexualidad y muerte. ¿Cuál es la dialéctica fundamental del ser humano? Lo sutil y lo denso. Traté de poner algunas cuestiones que lo bajen a la vida cotidiana, pero no para que se queden en la vida cotidiana, porque una vez que bajamos lo divino a lo sagrado de lo cotidiano, ahora lo de cotidiano se tiene que transformar en sagrado. Ese es el camino del águila, del cuarto paso de todas las iniciaciones chamánicas. Guerrero, mercader, sacerdote, ya logró lo que quiere, sacerdote. Sacer significa al mismo tiempo, en su etimología, sagrado y maldito, el bien y el mal. Ese une los dos polos, ahora es mago. El cuarto paso es el mago. Por eso el mago se alimenta de toda esa dialéctica y para eso necesita conectar con lo denso y con lo sutil, con el narcisismo para ir más allá del narcisismo. Por eso es que efectivamente la humanidad ve dioses narcisistas, que no es lo mismo que humanos narcisistas, pero es lo mismo el camino por el cual el interés en lo propio, en lo personal, es lo que nos lleva más allá de lo propio y lo personal. Y nos han hecho creer que en la vida cotidiana ese es lo que está del lado del mal. Así es como quedamos, atrapados en lo colectivo, sin lo personal, y lo personal no puede usar un camino con el cual lo colectivo tenga el mapa, le dé el mapa con el que ir más allá de lo personal y de lo colectivo. ¿Lo divino es personal o es colectivo? Las dos cosas. Por eso es que pasar de poligamia a monogamia, de monogamia a poligamia, es la misma cuestión que se juega en ese harén, donde se juega de pasar de politeísmo a monoteísmo, de monoteísmo a politeísmo. Ahora, esto no significa andar teniendo relaciones genitales con más personas, es bueno o es malo. Significa lo que antes ubicamos. Hay un juego de energías sexuales que se intercambian para alimentarse entre las personas, se seducen. Y eso se aprende a hacer. Entonces yo me llevo energías y yo te aporto energías que yo no tenía y que tú no tenías. Como antes empiezan a hacer un embarazo si eso era a nivel genital nada más. Y para concluir, ante todas estas voces que gritan sí, sí, lo que decís llegará a todas partes, porque al final oímos un ¡wow! Nos están animando, es un clamor. Sí. Tengo una pregunta que no sé si viene a colación de lo que hemos hablado, yo creo que no, pero me llama la atención. Hablas mucho de Freud y no te he oído mucho nombrar a Jung, a Carl Gustav Jung nunca. Claro. ¿Qué visión tienes? Porque ellos tuvieron una separación también, ¿no? Ahora que estamos en separaciones. Por este tema. Exactamente, entonces quería saber personalmente qué opinión tenías al respecto de los dos. Lo estudié ¿no? tanto como a Freud, quiero aclarar. Lo estudié tanto como a Freud. Porque a nivel artístico, sí. con ese libro rojo, sí, me seduce mucho Jung. Totalmente. Pero ahora te pido algo, aplícalo. Ese es el problema. ¿Me entendiste? Yo lo estudié tanto a uno como al otro, pero debo reconocer, has buscado donde has buscado. Cuéntame dónde un junguiano logra llevar a cabo un análisis hasta donde hay que llevarlo a cabo solamente con Jung. Le terminan pidiendo conceptos prestados a lo que supusieron que quedaba fuera. ¿Por qué? Porque el mismo Jung rebotó contra eso. Tú me lo pides, yo te lo cuento. Sí, por eso. Son secretos de alcoba. Me interesa, claro. Jung, ante lo sexual, volvió a lo genital. Jung se acostó con una paciente, lo cual no podía llevarse a cabo. Ante lo sexual, se acostó otra vez, o sea, volvió a lo genital y hizo lo que no debía hacer. Lo mismo pasó con su obra. Cuando él ya estaba en lo sublime, empieza a desdibujar si no se puede aplicar más nada. Y a todos nos encantaría, le regalo el arquetipo. ¿Cuál es el arquetipo nuevo? Y empieza a armar una cuestión cada vez más inaplicable. ¿Por qué? Porque él no pasó esa vía. No rebotó de lo genital a lo sexual otra vez. Con todos sus límites, Freud nunca pasó esa vía. Y es muy importante, porque yo te decía antes, Freud en el monoteísmo habla, en El hombre, Moisés y la religión monoteísta habla. Y él dice algo que es una bomba en la cabeza para los que de verdad nos queremos tomar en serio estos temas. Él dice, la sublimación no es solo una cuestión estética, es una cuestión ética. Se lo está diciendo a Jung. En 1914 ellos se pelean. Cuando Freud escribe Introducción al narcisismo. Ese es el artículo. ¿Por qué? Porque parecía que Freud con eso se separaba de Jung, porque Freud decía, no, pero la fuerza sigue siendo sexual. Y Jung decía, no, la fuerza no es sexual, es vital, porque para Jung era necesario esconder lo que pasaba con su fuerza vital. ¿Dónde se separaron? En el artículo Introducción al narcisismo de 1914.
Freud muere en 1939, pero en 1937 ya estaba en plena publicación, escribiendo y corrigiendo el artículo de Moisés, y ahí él dice: cuidado, porque por sublimación todo el mundo entiende algo estético, un arte bien hecho. La sublimación es tanto estética como ética. Eso se lo está diciendo Jung, pero al mismo tiempo dice algo más, ¿eh? Quiere decir, es una obligación ética sublimar, no es una elección estética. Y eso es un llamar a la puerta del humano en cada uno de nosotros. Hay una obligación ética en cada humano, y esa obligación se llama sublimación. Claro, quizá como artista me seduce la parte estética. Ese es el problema si nos quedamos ahí, claro. Es una de los males del arte. Por eso es muy bueno, y esto yo lo hago, y bueno, también, si quieres otra vez ver la sublimación cuando le funcionó a alguien, cómo le funcionó en la vida cotidiana, y cuando renunció a la ética ya no le funcionó la sublimación. Es decir, lo que mueve a la estética es la ética. Pero lo dijimos antes, los dos polos son necesarios de conectar. De hecho es lo que ocurre, yo lo puedo decir, de verdad, en la escuela lo vemos. Nosotros vemos fotos de ahora o de 20 años atrás, yo se los digo, están más lindos ahora. La gente al revés en general, ¿eh? Pero si lo quieren hacer por una cuestión estética, no les funciona. ¿Por qué? Porque es ético y es estético. Y en el mejor de los casos el humano se interesa en la sublimación por cuestiones estéticas. En el mejor de los casos. Sí. Ahí es la ruptura entre Freud y Jung. Jung cayó ante una estética que le agradó de una paciente, y ahí se empiezan a separar por un problema ético. Hizo algo que no tenía que hacer en lo ético. Y de ahí en más por eso empieza a tratar de, digamos, dessexualizar, que no sea sexualizar, para que no caiga la atención en esa cuestión. Tú me has preguntado, yo con gusto te agradezco. Me interesaba mucho tu visión porque has estudiado mucho el tema y me aporta muchos datos, está muy interesante. Claro, y de esto, si quieres, en otro momento podemos hablar de cuestiones que ocurren respecto de la fuerza sexual cuando es vista como una obligación ética. O sea, es algo genial. Entender que hay que aprender a usar la fuerza sexual, no por una cuestión estética de cuerpos que se pueden gustar entre sí, no, sino hay una obligación ética, aprender a usar nuestra sexualidad. Pero nuestra sexualidad como obligación ética entonces nos conecta con lo sublime, con lo divino. Es una premisa ética. Por eso Dios lo primero que mira, que es en las Biblias, ¿qué hiciste con tu sexualidad? Ahora, recordemos, el mismo Dios que les dijo, creced y multiplicaos. No era que no quería que haya genitalidad y sexualidad. ¿Dónde estuvo el problema? En que lo que no tuvieron fue ética. Dijeron que iban a hacer algo y no lo hicieron. Dijeron que no iban a hacer algo y lo hicieron. Ahí empieza el juego. Ese juego en el cual la humanidad queda separada de lo divino por no usar la fuerza sexual con una ética. Entonces, entender que cuando uno habla en sublimación de palabras tan fuertes como harén y nada tiene que ver con andar con muchas mujeres o con muchos hombres, y entender que esas palabras fuertes son palabras sexuales, pero con una ética fundamental, nos queda tan lejos del yo que tenemos que ir a buscarla a notas como esta. Por Fantástico. Eso te lo agradezco. Bello colofón, la verdad, yo creo que ha estado muy bien. Pues te agradezco mucho el programa. Yo creo que quien quiera, como decía antes, entender... Hemos tirado puntas que esta vez precisan cosas, mucho sí, que quieran... pero bueno, si no, el otro polo de esto es ir desde los desórdenes sexuales de cada quien, hacer rituales de armonización y cada vez los dejen, no nos ayuden más, quédense tranquilos, claro. Seguimos haciendo con nuestra fuerza porque armonizándonos, el terremoto yo no lo puedo frenar, pero a mí no me va a tocar. Yo acabo de venir de Egipto a Barcelona, yo ahora tendría que estar en México, según el plan original del año. El entramado me llevó para otro lado y cuando yo tuve que ir hace un año y medio a notas con Ismael Cala y Jaime Bailey, estaba el huracán Erika. Cuando pasó mi avión, el huracán se movió. Esto yo lo tengo registrado, tanto que lo pasaron al aire, no lo podían creer ellos mismos. ¿Qué pasó con el Papa cuando ahora tuvo que ir a Colombia? Tuvo que mover el avión. El huracán no se movió. O sea, se mueven las mismas fuerzas afuera que adentro. Sí. Esas fuerzas incontenibles, las sexuales. Pues entonces el programa en el fondo ha ido de sexualidad sagrada, realmente. ¿Con qué transformamos la sexualidad en lo sagrado? Con la sublimación. ¿Con qué transformamos el arte en lo sagrado? Con la sublimación. Te doy el copete porque si no seguimos... y nada, y sobre todo yo deseo que el que escuche esto lo escuche y no lo oiga nada más. Claro. Porque si lo oyes, la creencia de lo que escucha va a entrar ahí y va a leer lo que nos está diciendo, ¿no? Pero si entiende lo que está diciendo, yo creo que esto es un material
muy importante. Que te va a Ojalá marear un todo el poco, no mundo- hay duda, Bueno, pero es lo que pasa con la sexualidad. De verdad. hecho, hoy aquí, mira cuando empezó, estaba todo el cielo cubierto, parecía, hay que ver si la lluvia nos iba a permitir, mira cómo estamos. Sí, sí. Y lo mismo me pasa a mí, vengo de 20 días de no dormir, de aviones, y ahora tengo mucha más energía que al principio de la nota. Eso es sublimación. Claro. Muchas gracias, José Luis, una Gracias, vez gracias más. Víctor, gracias. Un Hasta placer. cuando quieras. Y muchas gracias A por todos los que estarse estáis presentes aquí. y gracias a quienes, bueno, soportaron marearse un poco en las alturas que marean. Y estamos hablando ahora de ir hacia lo alto. Gracias, de verdad. Gracias a Muchas todos. gracias y gracias.